Bien amigos, ¿cómo andan? Seguimos hablando acerca de geometría analítica, seguimos hablando acerca de parábolas y hoy lo que vamos a estudiar es una nueva forma de expresar la ecuación de una parábola. Hasta ahora hemos estado trabajando con expresiones de este tipo que se llama la ecuación canónica de una parábola. ¿Qué pasa si, dada una ecuación de este tipo, hacemos todas las operaciones que se indican? Es decir, operamos este cuadrado, hacemos esta distributiva, ¿sí? Vamos a hacerlo. Tengo i al cuadrado menos 2k por i más k al cuadrado igual a 2px menos 2ph. Y después paso todo al mismo miembro igualando a 0. Me quedaría i al cuadrado, este 2px lo paso con el signo opuesto, menos 2k por i, más k al cuadrado, más 2ph, y todo esto lo igualo a 0. Esta expresión que obtengo es lo que se llama ecuación general para la parábola, ¿sí? Y podemos asociarla a la ecuación general de segundo grado en dos variables, que es una expresión que siempre está asociada a una cónica. Vamos a dar la forma general completa, que es, y esto es, siempre son estas letras las que se asocian a estas variables. A se multiplica con x al cuadrado. B va multiplicada con x por y. C con la i al cuadrado. D con la x lineal. E con la y lineal. Y F es el término independiente. Y todo esto igual a 0. Esto es una ecuación general de segundo grado en dos variables. Y siempre está asociado con una cónica, es decir, puede ser una circunferencia, puede ser una parábola, puede ser una hipérbola, puede ser alguna de estas, pero degeneradas, es decir, puede ser simplemente una recta, un punto, puede no tener gráfica, pero siempre está asociado a una cónica. De la presencia y de la relación entre sus coeficientes es de donde surge qué tipo de cónica estamos trabajando. Entonces vamos a ver cómo van a ser estos coeficientes para una parábola. Y vamos a relacionarlo con lo que tengo acá. A ver, acá tengo el término i cuadrado. I cuadrado siempre se asocia con c. Entonces acá yo tengo el término c. 2p es el término que está con la x. Con la x tengo el d. Entonces acá tengo menos dx. Siempre usamos también letras mayúsculas para estos coeficientes en la ecuación general, ¿sí? Menos, tengo el coeficiente de la i, 2k, entonces sería igual que e. Y tengo esto que no tiene ninguna variable y esto que no tiene ninguna variable. Estos dos términos juntos son f. Entonces, observemos que tenemos. Si nosotros tuviésemos a y c al mismo tiempo, ya tendríamos dos términos cuadráticos y eso no nos va a dar una parábola. Por lo tanto, a tiene que ser igual a 0, ¿sí? Podemos considerar que acá tengo a o sea 0 por x al cuadrado, y eso me daría 0, por lo tanto no lo tengo. Entonces a es igual a 0. B tiene que ser igual a 0 para que tengamos una cónica que tiene los ejes paralelos a los ejes del plano cartesiano. Si B existe, si B es diferente de 0, también vamos a tener una cónica, pero va a ser una cónica que va a estar sobre ejes rotados, lo cual es bastante más complicado y vamos a tener que verlo al final. Por ahora vamos a trabajar con todas las cónicas que no tienen el término B, que se llama el término rectangular, ¿sí?
Por ahora vamos a trabajar con todas cónicas que tienen el término B igual a 0. Ahora, si yo tengo el término A igual a 0, sí o sí el término C tiene que ser distinto de 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si A es 0 y C también es 0, significa que yo no tengo término cuadrático. Y lo único que tengo son términos lineales, por lo tanto esto ya no va a ser una cónica, esto va a ser una recta. Entonces, el término C tiene sí o sí que ser distinto de 0. Y si el término C es distinto de 0, ¿sí? El que está asociado con la I al cuadrado, entonces el término D también tiene que ser distinto de 0. Porque si no, no tenemos una parábola. E, el término que está asociado a la I, puede ser 0, puede no serlo, no nos cambia en nada. ¿Qué pasa si E es igual a 0? Lo que va a significar es que vamos a tener una parábola con el vértice que está ubicado en el eje, en el origen de coordenadas. Nada más. Pero no deja de ser una parábola. Estas condiciones tienen que cumplirse sí o sí, porque si no, no tenemos una parábola. Vamos a dar un pequeño ejemplo, ¿sí? Un ejemplo de una parábola en forma canónica, en forma general. Por ejemplo, sería I al cuadrado menos 4i más 3x más 2 igual a 0. Esta sería una parábola expresada en forma general. Tengamos en cuenta ahora que nosotros estuvimos viendo una parábola que tenía y elevada al cuadrado y que tenía como término lineal x, lo cual nos indica que es una parábola cuyo eje de simetría es paralelo al eje de las x, pero también puede ser una parábola que sea de la otra forma, es decir, x menos h al cuadrado igual a 2p por i menos k. ¿Sí? Recordemos, este tipo de parábola es una parábola que tiene el eje de coordenadas paralelo al eje de la y. Si nosotros hacemos todas las operaciones que hicimos recién con esta parábola, vamos a tener x al cuadrado menos 2hx más h al cuadrado igual a 2p por i menos 2p por k. Y pasando todo al otro término vamos a tener x cuadrado menos 2hx menos 2p i más h cuadrado más 2px. Entonces, si nosotros comparamos esta expresión con esta, ahora tenemos que este término está asociado a el coeficiente a. Este término está asociado al coeficiente d. Este término está asociado al e. Y este está asociado al f. Por lo tanto, y bueno, y esto sabemos que es una parábola, ¿sí? Porque nosotros viendo en esta forma canónica, sabemos que es una parábola. Entonces, de esto podemos deducir también de que también es parábola cuando a es igual a distinto de 0, ¿sí? Vamos a decir b distinto de 0. B igual a 0, perdón. Por lo que dijimos recién. Si b es distinto de 0, también puede ser una parábola. Pero va a ser una parábola con el eje rotado que todavía no la vamos a estudiar. Entonces vamos a decir b distinto de 0. O directamente ni vamos a mencionar nada sobre b. Pero si a es distinto de 0,
entonces sí o sí C tiene que ser igual a 0. ¿Qué quiere decir con esto? Que nosotros podemos tener solamente una variable elevada al cuadrado para que sea parábola. Porque si las dos están elevadas al cuadrado ya no es parábola. Entonces, las dos opciones para que sea parábola es que A sea distinta de 0 y C sea igual a 0, o que A sea 0 y C sea distinta de 0. Son las dos opciones que tenemos para que sea parábola. Y si A es distinto de 0, es decir, tenemos un término x al cuadrado, necesitamos sí o sí tener un término y lineal. Por lo tanto, E tiene que ser distinto de 0. Lo que no nos puede pasar nunca es que A y C sean simultáneamente 0. Eso no puede pasar nunca. Entonces, dadas estas condiciones, nosotros tenemos también una parábola. Es decir, resumiendo, para que sea parábola, tienen que ser estos dos términos, uno de los dos tiene que ser igual a 0. Vamos a ver un ejemplo cualquiera, ¿sí? De algo que puede ser una parábola expresada en su forma general. Y después en el próximo video lo que vamos a ir viendo es cómo pasar de la forma general a la forma canónica y de la forma canónica a la forma general. Vamos a suponer, por ejemplo, puedo decir 2x al cuadrado, ¿sí? Hasta acá pareciera que la x no va a tener coeficiente, que el coeficiente va a ser 1. Pero el coeficiente puede ser cualquier número. Por ejemplo, yo puedo poner 2x cuadrado más 4x menos y más 5 igual a 0. Y esto es una parábola. Es decir, de hacer todo esto pareciera que el coeficiente de x siempre va a ser 1, porque no tengo nada escrito adelante. Pero puede ser cualquier número. Y ese número es lo que conocemos, lo que generalmente se lo asocia con el coeficiente a.